Bien, muchas veces nos vamos a encontrar que los datos son textos, no son datos numéricos. Entonces, a diferencia de una tabla de distribución de frecuencia que nos muestra datos agrupados, cuando son estos casos tenemos que ocupar una tabla de distribución de frecuencia, pero aquí sería para datos no agrupados. ¿Qué significa esto de datos no agrupados? Quiere decir que no vamos a hacer los pasos que hicimos en los anteriores videos. No vamos a calcular ni número de clase, ni el rango, ni intervalo de clase. Sencillamente nos vamos a limitar a poner cuántas veces se repite cada uno de estos textos. Por ejemplo, aquí en la primera columna me está diciendo el estatus del paciente, si está vivo o muerto. Entonces, pues lo pongo aquí, por ejemplo, aquí pongo mi descriptivo. Aquí en este caso sería la variable. Y como está en inglés, pues lo tengo que respetar. Alive, es decir, vivo. Y aquí pongo frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos generar nuestra tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados empleando las funcionalidades de Excel. Entonces, para contar cuántas veces existe alive, aquí podemos ocupar en la hoja de cálculo una función que se llama contar.si. Ahí está, contar.si. Abro paréntesis y aquí Excel me dice, primero dame el rango de valores. Entonces selecciono todos los valores que obtuve de mi población. En este caso pues son un grupo de pacientes. Ahí está, este es el rango. Ahora me regreso acá arriba. Luego me dice ponle una coma. Y luego dice, vas a seleccionar un criterio para contar. Entonces le voy a decir, el criterio va a ser la palabra alive. Y cierro paréntesis. Entonces me dice aquí, vivos, en total fueron 148 pacientes. Y hago lo mismo con los otros casos. Por ejemplo, dice aquí, death, other, CA. Dice muerto por otras causas. Y hago exactamente lo mismo. Le digo la función contar.si. Abro paréntesis, selecciono todo el rango de valores. Listo. Dice va una coma y seleccionamos el texto que queremos que cuente la hoja de cálculo. En este caso se llama Dead Another CA y cierro. Y me dice fueron 25 pacientes. Y así en lo sucesivo, por ejemplo, dice ahora vamos a buscar, dice muerte por falla cerebrovascular. A ver, me alejo un poco. Para no estar seleccionando todo, bueno, ya sabemos que va el rango de valores va de la celda A2 hasta la 503. Entonces puedo copiar esto y ya nomás pegarlo. A ver, aquí le doy nuevamente función contar punto si. Abro paréntesis, pego el rango. Ahí está el rango. Le pongo una coma y me dice selecciona el criterio. Entonces selecciono la palabra dead cerebrovascular. Cierro paréntesis. Y la hoja de cálculo me dice fueron 31 pacientes que fallecieron bajo falla cerebrovascular. Y ya por último, a modo de ejemplo, pues vamos a ver, por ejemplo, cuántos murieron por falla prostática.
Exactamente lo mismo. Le digo igual, contar.si. Selecciono el rango de valores, es ese. Le pongo una coma y selecciono esta celda. Cierro paréntesis. Y acorde al cálculo nos dice que fueron 130 pacientes.